Bienvenidos a Data Curiosa 2.0. Cuando escuchamos la palabra América, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en los Estados Unidos, en sus ciudades, su historia, su bandera, sus símbolos. Nos enseñan directa o indirectamente que la historia del continente parece girar alrededor de ese país. Pero esta percepción es engañosa. La historia real, la historia profunda, la historia del continente americano como proyecto europeo no comenzó en el norte. Comenzó en un pequeño punto del Caribe, la República Dominicana. Para entenderlo, imaginemos el continente no como una sola historia continua, sino como un edificio gigantesco construido durante siglos. Cada país aportó algo a esa construcción: columnas, muros, ventanas, escaleras. Pero los cimientos, la primera piedra de esa estructura, se colocaron en una sola ciudad, Santo Domingo. Y fue desde esa ciudad caribeña donde nació el modelo urbano, institucional y social que luego se copiaría en todas las colonias del hemisferio. Lo primero fue la ciudad misma. Fundada en 1496, Santo Domingo se convirtió en la primera ciudad europea permanente de América. El punto donde la colonización dejó de ser un experimento incierto y comenzó a transformarse en un sistema organizado. Desde esa ciudad se diseñaron rutas, se enviaron expediciones, se administraron territorios y se definió la estructura política que luego influiría en todo el continente. En ese mismo suelo se estableció una de las instituciones más importantes para cualquier civilización: la universidad. La Universidad Santo Tomás de Aquino, fundada en 1538, es considerada la primera universidad del continente americano. Lo sorprendente es que esta institución existía casi 100 años antes de que Harvard fuera fundada en 1636. Mientras Norteamérica aún era un territorio de colonias dispersas, en Santo Domingo ya se impartían estudios superiores. Se formaban juristas y se entrenaban administradores, que luego serían enviados a gobernar otras regiones. La vida religiosa organizada comenzó allí también. La construcción de la Catedral Primada de América, iniciada en 1514, marcó el surgimiento de la Iglesia Católica en el continente. Es la primera catedral de América y su arquitectura, su diseño y su función serían imitados por todas las colonias que vendrían después. El sistema judicial también debutó en esta misma isla. La creación de la primera audiencia o tribunal superior en Santo Domingo significó el inicio formal del sistema legal europeo en América. Fue allí donde comenzaron las primeras disputas legales coloniales, donde se firmaron decisiones que afectarían a regiones tan vastas que hoy abarcarían países enteros. Incluso algo tan simple como caminar por una calle pavimentada tiene su origen en la República Dominicana. La histórica calle Las Damas, trazada a principios del siglo XVI, es considerada la primera calle formal del hemisferio occidental. Por ella caminaron virreinas, gobernadores, comerciantes y soldados que formaban parte de la élite colonial. Para proteger todo este aparato institucional, político y social, la isla levantó una de las primeras fortificaciones militares europeas en América. Desde esa fortaleza, sentada frente al río Ozama, se defendía el control de la isla y se supervisaba el tránsito marítimo hacia otras colonias. La estrategia militar del Caribe comenzó allí. Todo esto significa algo sencillo pero profundo. Si hablamos de América como proyecto europeo, como colonia, como civilización urbana, el punto de partida fue la República Dominicana. No fue en los Estados Unidos, no fue en México, no fue en Perú. El primer modelo urbano, la primera estructura de gobierno, la primera universidad, el primer hospital, la primera catedral, la primera corte, la primera calle, todas surgieron en la misma ciudad caribeña. Pero lo más sorprendente es que la historia parece repetirse de forma inesperada, porque siglos después, cuando el mundo ya no pelea por territorios físicos, sino por poder tecnológico,
la República Dominicana vuelve a aparecer en los mapas internacionales, esta vez por razones completamente distintas a las del pasado. Durante las últimas décadas, el país se ha convertido en la economía más grande del Caribe y Centroamérica. Las zonas francas dominicanas producen dispositivos médicos, electrónica, textiles y tabaco premium que se exportan a más de 100 países. Sin embargo, el país está comenzando a llamar la atención internacional por algo más delicado y más valioso: su potencial geológico y su ubicación estratégica dentro de la cadena de suministros tecnológicos del futuro. Las potencias del mundo están en una carrera silenciosa por asegurar el acceso a tierras raras, un conjunto de minerales esenciales para fabricar turbinas eólicas, baterías, paneles solares, imanes de alto rendimiento, sistemas militares avanzados y, especialmente, chips de inteligencia artificial. Durante décadas, la producción global de estos elementos ha estado concentrada en unos pocos países, pero la demanda se ha disparado al punto de que los gobiernos buscan desesperadamente nuevas fuentes confiables. Estudios geológicos recientes señalan que el territorio dominicano podría albergar depósitos de minerales estratégicos importantes, como monazita y basnacita, claves para fabricar imanes utilizados en motores eléctricos y tecnología de alto nivel. Aunque aún no se explota a gran escala, la posibilidad en sí misma ha despertado el interés de compañías internacionales. Y aquí entra en escena uno de los gigantes más inesperados de los últimos años: NVIDIA, la empresa líder mundial en inteligencia artificial y chips gráficos. Su llegada formal a República Dominicana con iniciativas educativas, colaboraciones tecnológicas y proyectos de infraestructura indica que el país comienza a posicionarse en un mapa que nadie había anticipado: el mapa de la economía digital del futuro. Para una empresa como NVIDIA, estar cerca de territorios estables, estratégicos y con potencial en recursos críticos es una ventaja enorme. La isla funciona como un puente natural entre mercados, con acceso eficiente a Estados Unidos, América Latina y Europa. Ese tipo de conectividad es exactamente lo que necesitan las empresas que buscan expandir operaciones de inteligencia artificial, centros de datos y manufactura tecnológica. Así como en el siglo XVI, República Dominicana fue el centro de control de la colonización del hemisferio, en el siglo XXI podría convertirse en un nodo emergente de la cadena tecnológica global. La misma isla que vio nacer la primera universidad del continente podría, siglos después, convertirse en un punto clave para la educación en inteligencia artificial y el desarrollo de tecnología avanzada. La misma fortaleza construida hace 500 años para proteger intereses coloniales, ahora observa un país que empieza a ser estudiado por su potencial para los intereses tecnológicos del presente. La historia, de alguna manera, parece cerrar un ciclo. Un lugar que fue protagonista del pasado vuelve a ser relevante en el presente por razones totalmente distintas. Un país que fue la entrada al continente, ahora podría ser una puerta al futuro. Por eso, cuando alguien afirma que la historia de América comenzó en Estados Unidos, la respuesta correcta es más compleja y más fascinante. La parte moderna de la narrativa estadounidense es solo un capítulo más en un libro que comenzó mucho antes, en otro lugar, en una isla donde se construyeron los modelos que luego copiaría todo el continente. La verdadera historia del hemisferio occidental comenzó en República Dominicana. No por casualidad, sino porque allí se fundaron las instituciones que definieron el rumbo del continente: la educación, la administración, la justicia, la salud, la religión, la planificación urbana y el control militar. Y ahora una nueva historia parece comenzar también allí, relacionada con la tecnología, los recursos estratégicos y la inteligencia artificial. Así que sí, América, como proyecto histórico, urbano y cultural, no nació en los grandes centros del norte, sino en un punto pequeño pero decisivo del Caribe: República Dominicana. Y ahora, en pleno siglo XXI, cuando el mundo lucha por recursos estratégicos, tecnología e innovación, ese mismo país vuelve a aparecer en el mapa con un potencial que pocos imaginaban. La historia parece seguir un patrón.
Cada vez que el continente se prepara para un cambio profundo, la República Dominicana reaparece silenciosamente en el lugar donde todo comienza. Primero fue el nacimiento institucional de América, y ahora quizás el inicio de una nueva etapa tecnológica que podría transformar no solo la isla, sino también el rumbo del continente entero. Si este recorrido por el origen de América y la visión de lo que podría venir en el futuro te abrió una nueva forma de entender nuestro continente, entonces aún queda mucho por descubrir. En Data Curiosa 2.0 seguimos desenterrando historias, conexiones y misterios que cambian la manera en que vemos el mundo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio, donde cada dato revela algo más grande que nosotros mismos.